La sentadilla con peso es uno de los ejercicios más importantes que representan el entrenamiento de fuerza. Mi nombre es David Anguian y hoy te traigo un vídeo para que aprendas el paso a paso y que puedas hacer una sentadilla con barra. Y justamente enlazo esto a algo súper importante y es ¿por qué vamos a hacer esta sentadilla con peso con la barra y no con otros objetos? Ya que hay múltiples formas de hacerlo, como por ejemplo con una mancuerna, sujetándola con nuestros brazos, con un disco. Hay infinidad de formas de realizar una sentadilla, pero la diferencia de todas estas es que la carga no se posiciona sobre nuestro cuerpo, más bien la tenemos sujeta en nuestros brazos. Por eso es mucho más difícil ir incrementando los pesos, ir incrementando las cargas, y por eso me gusta tanto la sentadilla, porque al tener una barra fija sobre nuestra espalda nos va a permitir una sobrecarga progresiva, levantando muchísima más carga y finalmente adquiriendo unos buenos niveles de fuerza. Pero primero tenemos que saber cómo se hace una sentadilla bien, sin ningún peso, sin ninguna barra, que para eso he hecho un vídeo también en el canal que os voy a dejar por aquí arriba para que le podáis echar un vistazo, ya que en el momento que introducimos la barra dentro de la ecuación hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta, ya que esto va a modificar diferentes posiciones de nuestro cuerpo, va a intentar aplastarnos, y todo esto es algo que no va a suceder en una sentadilla con peso corporal, con peso libre. Entonces vamos a ver el paso por paso o los puntos importantes que tenemos que tener muy en cuenta o fijar muy bien antes de realizar nuestras sentadillas con peso. El primero es el reparto de la carga sobre nuestros pies. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en el que nosotros añadimos la barra a nuestro cuerpo, es decir, que apoyamos la barra sobre nuestra espalda, estamos añadiendo una unidad extra al total, es decir, estamos sumando una carga externa a la carga de nuestro cuerpo. Entonces, el punto de equilibrio no va a ser el mismo que cuando estamos de pie. Entonces, en función de cómo coloquemos la barra en nuestra espalda, la inclinación que tengamos, simplemente tenemos que tener muy presente cuál es el peso y cómo está distribuido en nuestros pies. Y aquí vamos a entrar en los puntos de presión del pie. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo el peso todo sobre mi talón, aunque el resto de mi pie esté apoyado, la carga está desplazada hacia atrás. Es decir, si yo tengo la capacidad de poder levantar las puntas de los pies manteniendo la carga, significa que tengo el peso desplazado hacia el talón. Lo mismo es que si estoy con el peso apoyado sobre las puntas y siento que puedo elevar mis talones o que estos no reciben presión, voy a tener la carga desplazada hacia adelante. Entonces es súper importante que sintamos bien el equilibrio y el reparto del peso por nuestro pie. Entonces vamos a intentar buscar formar un trípode con nuestros pies, buscando que todos los apoyos tengan la misma carga o el mismo reparto. Es decir, tenemos que sentir que aplicamos fuerza a lo largo de toda nuestra base, porque es nuestro punto de apoyo, y cuanta más estabilidad tengamos en el pie, mejor vamos a poder transferir la fuerza a la barra. En segundo lugar, tendríamos la posición de la barra en nuestra espalda y la posición del tronco, lógicamente, y es que cuando estamos apoyando la barra sobre nuestra espalda es un ejercicio de carga axial, que quiere decir que busca comprimirnos y aplastarnos. Por eso tenemos que tener una posición muy firme y muy sólida de nuestro tronco, y aquí entra en juego la respiración que queremos hacer en la sentadilla. Por ejemplo, si nosotros hacemos una sentadilla con peso corporal, no importa tanto el momento en el que inspiremos o expiremos, ya que no hay ningún peso que quiera aplastarnos. Entonces podemos movernos más libremente porque no recae peso sobre nuestra espalda. Pero en el momento en el que añadimos una barra, tenemos que fijar muy bien las posiciones del tronco. Entonces, varios errores muy comunes es contraer el abdomen intentando llevarlo hacia adentro. De esta manera estamos reduciendo nuestra base, estamos reduciendo nuestra anchura. Esto no nos interesa. Otro error puede ser llenarnos mucho de aire, pero retener todo esto arriba y no fijar la parte baja del tronco. O, por ejemplo, hiperextender mucho nuestra columna pensando que estamos con una posición muy recta, pero realmente lo que estamos es extendiéndonos en exceso. Entonces, para fijar bien la posición del tronco tenemos que hacer varias cosas. La primera es expandirnos y llenarnos de aire lo máximo posible. Al final tenemos que coger todo el aire que podamos, llenarnos lo máximo posible y luego intentar
presionar hacia abajo, es decir, descender nuestro diafragma para presionar contra nuestros órganos y luego ya fijar toda la parte del core, fijar toda la cintura abdominal y lumbar. Entonces, si os fijáis, yo primero voy a coger el aire, lo aguanto arriba, hago presión con mi diafragma hacia abajo, es decir, como si quisiésemos llevar el abdomen hacia afuera, la barriga hacia afuera, y una vez tenemos esta postura ya hacemos la fijación del tronco, es decir, terminamos nuestra contracción. De esta forma expandimos, llenamos y luego contraemos. Todo esto hay que hacerlo manteniendo la barra apoyada sobre nuestra espalda y de esta forma cuando nosotros hagamos nuestra sentadilla, como vais a poder comprobar, cuando nosotros hagamos nuestra sentadilla vamos a tener una posición muchísimo más neutra y mucho más fija de nuestro cuerpo, es decir, yo cogeré el aire y soltaré cuando esté llegando a la parte alta o cuando esté finalizando el movimiento conforme ya tenga más ventaja y esté ya terminando el gesto para no perder esa posición o esa neutralidad. Por otro lado, tenemos la parte de la profundidad y es que muchas veces cuando realizamos una sentadilla con peso, por miedo, no sabemos si estamos bajando más, si estamos bajando menos y esto es una variable que nos va a perjudicar en el entrenamiento, ya que si elevamos más carga pero descendemos menos, al final estamos haciendo una sobrecarga progresiva en cuanto al peso, pero estamos reduciendo el rango de movimiento. Entonces, para que sepamos siempre hasta qué altura poder bajar, tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera es hasta dónde somos capaces de mantener la tensión, que quiere decir que en el momento en el que nosotros, por bajar más, tengamos que relajarnos, en ese momento habremos perdido la capacidad de ejercer fuerza. Entonces no nos interesa llegar hasta esa profundidad y todavía menos con una carga alta sobre nuestra espalda, porque vamos a perder la posición y vamos a perder el control. Entonces, lo primero es descender hasta un punto en el que sintamos que somos capaces de aplicar fuerza. Y lo segundo es que en ese punto seamos capaces de mantener nuestra espalda neutra. Que quiere decir que si yo consigo llegar hasta aquí, pero la posición de mi espalda está muy flexionada, no me interesa tampoco. Voy a descender lo máximo posible hasta donde sea capaz de mantener una posición neutra de mi columna y a la vez de ejercer fuerza. Y aquí entramos también en otro punto importante y es la inclinación de nuestro tronco, ya que la demanda de la inclinación va a ir cambiando a lo largo del recorrido de la sentadilla. Entonces, si yo empiezo en una posición muy vertical, pero mi posición profunda me demanda un poco de inclinación, lo que va a suceder es que conforme yo vaya bajando, me voy a ir inclinando hacia adelante y mi posición va a ir cambiando. Por eso, yo os recomiendo que fijemos bastante una inclinación parecida a la que vayamos a hacer en nuestra parte baja para que siempre mantengamos la misma postura. Y aquí entra en juego el cambio de la fase excéntrica a la fase concéntrica, y es que en el momento en el que nosotros cambiamos de bajar a subir, muchas veces vienen algunos de los problemas porque siempre en la bajada, en la fase excéntrica, vamos a ser capaces de mantener un poquito mejor la postura, de mantener mejor el equilibrio, porque vamos a generar más fuerzas. En la fase excéntrica siempre vamos a ser capaces de generar más fuerza que en la concéntrica. Por eso tenemos que ser conscientes de cuál va a ser nuestra posición de subida para no deshacernos en ese cambio, es decir, no intentar bajar de una manera y luego terminar subiendo de otra. Entonces es súper importante que podamos hacer unas pequeñas pausas en la parte final, que entendamos cuáles son las demandas de nuestro cuerpo, pero de todos modos no os preocupéis porque haré un vídeo mucho más técnico en cuanto a cómo se posiciona la barra en nuestra espalda, qué diferencias hay entre colocar la barra más arriba o más abajo. En este vídeo quiero que tengáis conceptos muy claros, muy clave de cómo hacer la sentadilla con peso, y luego en otro vídeo más extenso explicaré todo lo que son posiciones, cómo sacar la barra del soporte, la anchura de nuestra sentadilla, la inclinación, etcétera, en base un poquito al tipo de sentadilla que tengáis. Y ahora entramos con las recomendaciones personales, y esta recomendación personal es que siempre tenemos que adecuar la posición de nuestra sentadilla en base a nuestra estructura, en base a nuestra anatomía, es decir, que no intentéis cerrar muchísimo o abrir muchísimo,
buscando replicar una sentadilla que hayáis visto en otra persona o en algún vídeo. Siempre cada persona va a tener su posición de sentadilla natural, entonces habrá gente que abra más las piernas, habrá gente que flexione más o menos la rodilla, que abra o cierre más la cadera. Entonces es súper importante que nos adaptemos a nuestra posición individual y a partir de allí vayamos sobrecargando el movimiento. Y esta es la segunda recomendación que tengo, es que hagamos una sobrecarga progresiva de forma gradual, que por mucho que nos sintamos con capacidad de levantar cargas más pesadas, de querer avanzar más rápido, es súper importante que siempre tengamos presente toda la parte técnica, que siempre tengamos en cuenta cómo se ejecuta una sentadilla a la perfección y que intentemos hacer nuestra sobrecarga, que intentemos ir aumentando esos kilos en la barra, pero siempre manteniendo esas bases técnicas, sin perder nuestra posición. De esta forma vamos a progresar mucho mejor a largo plazo, vamos a evitar cualquier problema, cualquier molestia y siempre vamos a tener una técnica sólida, vamos a hacer una repetición exacta siempre y esto pues a largo plazo nos va a beneficiar mucho más. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que te sirva de gran ayuda, que incremente tus kilos en la barra, que te haya enseñado cómo se ejecuta bien una sentadilla con peso y bueno, agradezco mucho tu suscripción al canal, un fuerte like para seguir apoyándome y que este vídeo llegue a muchísimas más personas. Y si te interesa pequeñas píldoras de información, pequeño contenido más rápido, más fácil para que puedas tener, para que te puedas guardar y hacer en cualquier otro momento, también te voy a dejar por aquí abajo mis redes sociales para que puedas seguirme y nos vemos en el próximo vídeo.